Buenas noches, mis amados hermanos. Buenas noches. Qué bueno, hoy es nuestra octava clase para conocer nuestra fe y para poder pedirle al Señor que nos aumente la fe o nos dé la fe. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo. Amado Señor y buen Dios, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias por la vida. Gracias porque nos permites conocerte. Gracias porque nos permites oírte. Señor, danos entendimiento. Danos, Señor, de tu Santo Espíritu para que podamos cada día más gozarnos en la salvación que tú regalas en la fe. Amado Señor, en el nombre de Jesús dejamos este tiempo pidiendo tu dirección y también orando por aquellos que vean esta grabación para que puedan conocerte, para que puedan ser salvados y si ya son salvos, aumenten su fe. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, hace 8 días fue una clase un poco difícil. ¿Se acuerdan cuál fue la mayor interrogante que tuvimos? ¿Quién nos hacía daño y cómo podíamos salir o sobrepasar las situaciones? ¿Cuál era el pasaje que estábamos estudiando? Es algo muy importante porque nosotros pensamos y tenemos que aprender a hilar temas. Pues, ¿Lorraine sí se acuerda? ¿No? no, tampoco me acuerdo. O sea, porque el diácono Otto me acuerdo que tuvo una preocupación. Entonces, ¿cómo nos salvamos? Mateo. Sí, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dos clases de ese mismo pasaje. No, sí, pero es que estoy hablando de la clase pasada, no de... Hoy no es de ese pasaje. No. Iniciando, yo ya me acuerdo bien, usamos ese texto. Sí, con otro texto de Juan. Pero realmente nosotros nos preocupamos y dijimos, ¿cómo llegar a Cristo? Porque, una de las cosas que el diácono Otto es pensar en aquellas personas que están trabajados, cargados y quieren la solución de sus problemas, mas no quieren a Dios. Quieren la solución de sus vidas y que uno les dé una palabra de esperanza, pero más no quieren a Dios. Y es una preocupación loable, ¿sí? Y hay ese tipo de personas que uno tiene en la vida, personas que están pasando por pruebas muy difíciles en la vida, ¿sí? Ya sea porque tienen alguna dependencia, algún vicio, o tienen sus vidas económicas o sus vidas relacionales destruidas. Y uno diría, ellos son los más indicados para presentarles la salvación, pero ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cómo ellos pueden llegar a Cristo? Pero también hay un grupo de personas, las cuales nosotros vemos sin Cristo y que pareciera ser que todo les va bien en la vida. Y es algo que yo quiero llamar su atención. ¿Por qué razón? Porque el énfasis de la clase de hoy es, para estar con Dios, tiene que pasar un milagro extraordinario. Para estar con Dios tiene que pasar un milagro extraordinario. O sea, después de la elección tiene que o eso es un milagro ya. No, yo no estoy hablando de elección, lo que estoy diciendo, para estar con Dios tiene que haber un milagro extraordinario. Sí, mi pastor, es que nosotros, Exacto, nacer de nuevo. por eso mi pastor, es que mi pregunta es, después de la elección, o sea, sucede el milagro es cuando el tiempo de la regeneración no es posible si no es regenerado el hombre para poder tener fe. ¿Ese es el milagro? O sea, esa etapa de la regeneración, o es en la etapa de que Dios da la fe. Muy bien. Todos los seres humanos nacen destituidos de la gloria de Dios. sí. Todos. Por causa del pecado.
pero dentro de los seres humanos hay un grupo que la Biblia dice en Efesios 1 que fueron elegidos antes de la fundación del mundo para ser traídos a la salvación. Y muchos de nosotros buscamos de Dios, pero nos damos cuenta que pasa algo y no nos interesa a Dios. Queremos que nuestra vida cambie, queremos cambiar y no cambiamos. Y conocemos Biblia y no cambiamos. Y tenemos vidas religiosas y no cambiamos. Porque la Biblia dice que para poder ser salvo tenemos que nacer de nuevo. O sea, Dios tiene que intervenir. Y esa es la lectura de hoy. Había un hombre de los fariseos, Juan capítulo 3, versículos 1 al 15, es bastante largo, pero lo quiero explicar poco a poco, ¿sí? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Qué significa eso? Un hombre cero problemas, un hombre rico, un hombre que dirigía en Israel. Cuando dice que él era un principal entre los judíos, era un hombre que pertenecía a la élite religiosa y política. O sea, un hombre que no tenía problemas ni económicos, ni de honor, ni de gloria, ni de fama, ni de poder. Todo lo tenía. Es de esas personas que uno dice, a ese no le predico. Porque fácilmente le predicamos al ladrón, al adicto, al fornicario, al adúltero, al borracho, al vicioso, al que se está separando. A ellos necesitan de Cristo. Bueno, los dos necesitan de Cristo. O sea, toda persona que no está en Cristo necesita de Cristo. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, ¿qué es lo interesante del pasaje? Un hombre importante viene a buscar al maestro. O sea, imagínense, alguien que debe ser maestro de la ley reconoce a Jesús como maestro. Y él dice, y sabemos, ahora la pregunta mía es, ¿quiénes sabían? Pues todos su grupo de él sabían que él venía de Dios. Pero él, ¿por qué viene de noche? ¿Por qué no salió a buscarlo en el día donde estaba toda la gente? Donde todo el mundo realmente lo buscaba. Nadie buscaba de noche a Jesús porque por lo general él estaba cansado. Él predicaba todo el tiempo. Él se trasladaba de un lugar a otro. Él a veces en sus viajes aprovechaba para echarse un motocito. ¿Sí sabían eso? Sí, porque cuando ellos estaban en el barco, él estaba durmiendo. Sí, en Galilea, o sea, mientras que los discípulos estaban remando, él se echó un sueñito porque estaba cansado. Miren, mis hermanos, toda persona es responsable y consciente que necesita de Dios. Pero no es suficiente querer buscar de Dios. Y se los voy a demostrar. Jesús, frente a sus halagos, es como cuando uno le dice doctor, el otro que dice, no, doctor. Sí, licenciado, ingeniero, sí. Todos se buscan adularse. Él viene y dice, vino a Jesús de noche y le dice, Rabí, voy a leer esta versión que acá es un poco diferente. Dice lo siguiente, fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo, Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Wow. Ellos estaban convencidos que Jesús venía de Dios. ¿Tú estás convencida de que Jesús vino de Dios? Amén. ¿Usted? Todos nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿eso nos hace salvos? No. No. Es que el demonio también vio a Jesús y le dijo... No entendí. O sea, si yo digo que no creo que Jesús viene de Dios, o sea, ¿eso no me hace ser salvo? Si tú dices que no crees, claro que no. Por eso. Le explico. Sí, sí. Todas las personas
saben que Jesús vino de Dios. Sí. Todas. Sí. Creyentes y no creyentes. Quien dice Jesús no es el Hijo de Dios es un necio. Ajá. ¿Saben por qué es un necio? Porque todas las evidencias dicen que Él es un Hijo de Dios. Voy a hacer un ejemplo. Esto es un pocillo. ¿Cierto, la reina es un pocillo? Y en la China. Y en cualquier idioma. La Biblia dice que las personas necias dicen que Dios no existe. ¿Por qué razón? Porque las evidencias dicen que Dios existe. Las evidencias dicen que hay un creador. Las evidencias dicen que el mundo no se hizo de la nada. ¿O Y sí? se hizo de la nada. No, el mundo no se hizo de la nada. Todas las Dios cosas. hizo el mundo de la nada, pero el mundo no se hizo de la nada. Bueno, hay un ejecutor. Exacto. No se preocupe que yo en el lenguaje soy bueno. ¿Por qué? Porque no, es que lo que pasa es que hoy en día dicen el Big Bang es una respuesta para decir que Dios no creó el mundo, sino el mundo se hizo de la nada. La teoría del Big Bang dice eso. Pero ellos presuponen, ellos son más de fe que nosotros cuando dicen eso, porque ellos no lo presenciaron. El mundo no se hizo de la nada. Dios hizo el mundo de la nada. Él creó todas las cosas de la nada. ¿Sí es claro? Entonces es necio decir que Jesús no vino de Dios. Es necio decir que Él no resucitó, porque las evidencias dicen que sí. Pero eso no me hace cristiano. ¿Por qué razón? Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo dice esta versión un poquito acá? Jesús le respondió: te digo la verdad. El que no naciere de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. La Biblia cuenta que los demonios veían a Jesús y le decían: ¿qué tienes, hijo de David? Ellos sabían que era el Mesías. Pero los demonios no son salvos. ¿Cuál es la diferencia? Hay dos tipos de personas: los que han nacido de nuevo y los que no han nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo, por lo menos nuestra reflexión habla de tres ideas. ¿Sí? Si no me equivoco, una habla de entrar al reino de Dios, la otra de tener la vida eterna y la otra se me olvidó. ¿Quién se acuerda? ¿No han leído el folletico? Sí, yo lo leí. ¿Cómo era? ¿Puedo No, leerlo? no. Sí, Para tener vida eterna. Sí, claro, acá está el punto Para 1. ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios tener vida eterna. y para tener vida eterna. Para ver, entrar. Para entrar primero, después Para ver. No, para ver primero. Ah, sí, para ver, para entrar y para tener. Ok, Para tener. sí, y miren, eso es lo que pasa en la iglesia. Yo vengo a la iglesia y si yo no veo a Cristo, yo no me siento que estoy dentro del reino y no veo que lo primordial es la vida eterna. Y me afanan las cosas del mundo. ¿Por qué razón? Porque yo pierdo la perspectiva. Es que lo importante no es esta vida. Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Para qué? Para que ninguno de sus demás compañeros lo viera. Él vino y le dijo: Rabí, o sea, sabemos que tú has venido de Dios como maestro. Y el Señor Jesús no le responde su halago. ¿Qué le dice? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, ¿qué le está diciendo? Tú No eres. no me ves como me tienes que ver. ¿Qué le está diciendo? Yo no soy igual a ti. ¿Por qué? Porque Nicodemo era un maestro de la ley. Era un principal entre los judíos. Es una afirmación que hace Dios a través de Juan cuando nos cuenta esto. Cuando él está diciendo rabí, le está diciendo maestro, o sea, le está diciendo: tú eres igual a nosotros, solo que sabemos que tú haces señales milagrosas que nos hace diferente a nosotros. Y cuando Nicodemo escuchó esto, dijo:
¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esta versión dice, Nicodemo le dijo, pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Lorraine, ¿a qué crees que se refiere esto? Cuando dice Dios hay que nacer de nuevo. Yo creo que es como volver a la palabra o algo así, como volverlo a conocer. Volverlo a conocer, o sea, si ya lo conoces y volverlo a conocer, ¿no sería volver al mismo lugar? O sea, yo porque les digo una cosa, porque uno tiene esa pregunta, diácono. ¿Yo cómo le comparto a esta persona para que conozca al Cristo que yo estoy viendo y que yo estoy escuchando? Viviéndolo. Es que si yo vengo aquí, yo puedo venir a la iglesia de manera religiosa. La gran mayoría es que Nicodemo era un gran religioso. Miren, los fariseos tenían una reputación de su conducta, de su comportamiento tal, que ellos pensaban que eran los primeros en entrar en el reino de los cielos. O sea, cuando venga el Mesías, los primeros en entrar, entrarán los fariseos. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? ¿Quiénes entrarán primero? Las prostitutas y los publicanos. Qué ofensa para ellos, ¿no? Porque a veces uno piensa, oiga, yo soy el primero en entrar en el reino de los cielos porque yo estoy yendo a la iglesia, porque yo me estoy portando bien. Que no mato a nadie, porque no robo. Porque sí. Y acá lo que el Señor Jesús está diciendo, que para ver, entrar y poseer la vida eterna, que es la idea de que nosotros tenemos, hay que nacer de nuevo. Y claro, Nicodemo tiene esa cosa confusa. O sea, tengo que volver al vientre de mi madre y que mi madre me vuelva a parir. Lorraine, eso es imposible, ¿sí o no? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a leer en esta versión que dice, el que nace, acabé de leer el 5. Jesús respondió, te digo la verdad, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿a qué es lo que se está refiriendo? A algo que nosotros no conocemos porque no existe esa palabra dentro de la Biblia, pero es una doctrina que hemos aprendido que usted preguntó hace un ratico, lo que se llama la regeneración. O sea, Dios tiene que cambiar algo, Maikito, mire, acá y acá. ¿Por qué razón? Porque si no, yo no puedo ver, yo no puedo oír, yo no puedo entender. Cuando yo entiendo, cuando yo oigo y cuando yo veo, es cuando mi vida cambia. Pero eso solo pasa si yo puedo nacer de nuevo. Y el Señor Jesús lo dice, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué quiere decir? Si Michael y Raine tienen un hijito, tú eres un hombre cristiano, porque tú crees en Cristo, ¿cierto? Raine, usted cree en Cristo. Entonces sería una mujer cristiana. Si ustedes, como cristianos, tienen un hijo, ¿tendrían un cristianito? No. No. No, No. porque todavía no ha creído en Cristo. Exacto. O sea, Sería. un hombre y una mujer tienen un hijo, pero eso no, o sea, a pesar de que ustedes puedan ser cristianos, no lo hace cristiano. O sea, el hecho de que ustedes dos o sea, que tengan un hijo no lo hace a él cristiano. O sea, nosotros no hacemos a Juan David cristiano. A Juan David, que lo hace cristiano si él nació de nuevo. Pero tengo una duda. Dude. ¿Qué pasa con la promesa que se le atribuye a un niño? Porque es lógico que el niño, pues, por la capacidad no puede comprender las escrituras. Pero yo estoy convencido de que este ya hace parte del reino de Dios. Por el hecho de que bien. es una promesa que Dios hace a sus padres. A la descendencia de... Pero la promesa... Si el niño llegara a morir de 4 años, de 5 años, Menos.
por ahí de un año. Muy bien. Cuando la Biblia dice, en varias partes dice, Hechos 2, 29, creo, no recuerdo bien. Dice, es para vosotros y para vuestros hijos la promesa. Dios le dijo a Abraham que su promesa era para él y para la generación de sus hijos. Pero ¿cuál es la promesa? Que Dios tiene un pueblo que va a ser de generación en generación. Pero también la Biblia dice, tú tienes que enseñarle a los hijos la palabra. ¿Sabes por qué le tienes que enseñar a tus hijos la palabra? Porque yo a Juan David le digo, hágame el devocional que es más importante que sus tareas. No estoy en historia. La vida eterna. Exacto, porque él sea en la vida eterna. Para que conozca la vida eterna, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno está oyendo la palabra de Dios, uno está siendo expuesto a lo único que Dios usa para convertir al ser humano, para regenerar al ser humano, para que el ser humano nazca de nuevo, para que Dios haga algo extraordinario, quitar un corazón de piedra, una mente en oscuridad y sea alumbrada por Dios. ¿Sí? Eso es lo extraordinario. Pero entonces si un bebé sí es salvo igual. Podría ser salvo, Aquí- esa sería la aquí pregunta. dice, Seguiría Pero siendo si mi la pastor está pregunta. diciendo que no es Escuche. cristiano, entonces no sería. Señora, Mire lo Por que eso. dice aquí. Porque si A no ver, tiene la oportunidad. Dice, y con otras muchas palabras testifica Que es que por y esa les razón nosotros exhorta bautizamos a diciendo, los sed niños, salvos la promesa. de esta promesa generación. no, de esta perversa generación. No me vaya a leer mal Así porque... que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 3,000 personas. y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, Muy bien, excelente. en el partimiento Voy a leer una porción para que comprendamos un poquito eso. y las oraciones. En Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Yo sé que rápidamente ustedes dijeron, todos fuimos elegidos antes de la fundación del mundo y todos vamos a ser hijos. Dice que el que cree en nuestro Señor Jesucristo. Sí, que no, No todos, o sea, acá dice algo interesante. Pablo está bendiciendo a Dios y a nuestro Señor Jesucristo porque nos bendijo en lugares espirituales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, predestinándonos para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Muy bien, por medio de Jesucristo. Ahora, acá hay algo interesante en esta oración. Dice que solo por medio de Jesucristo tenemos que ser adoptados. ¿Qué quiere decir? Que todos los seres humanos que nacen destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, no son hijos de Dios. Porque hay un solo hijo de Dios, Jesucristo. Sí. Aquel que cree que aquel que ha nacido de nuevo es una nueva criatura, pero es una criatura adoptada en ese momento. Ahora, ese momento a veces no lo sabemos ni nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos escuchado la palabra mucho tiempo y uno no sabe exactamente a veces en qué momento creímos definitivamente. A veces sí lo sabemos, o sea, a veces yo recuerdo mucho el día que Dios me llamó a mí, yo lo recuerdo mucho porque fue una cosa rarísima, ¿sí? Pero no a todos le pasa, ¿sí? Porque yo estaba en un lugar donde, pero ya Dios me había predicado de muchas maneras. Mi mamá me contó que yo a los 7, 8 años me iba para una iglesia cristiana. Y yo decía, yo no me acuerdo bien, pero mi mamá me mandó las fotos de un libro donde está la dedicatoria, donde el pastor me la dedica. Yo no dice, ya creí. Sí, Bueno, ya. tiene una pregunta. Sí, cuéntame. ¿Y cómo se llaman los hijos que no son adoptados? Bastardos. Bastardos.
No, pero porque es alguien que no tiene padre. no, es que te hayas dicho. O haga otra. Pero- Cambie la pregunta entonces. El único hijo que Dios dio era Ujú. Eso se llama unigénito hijo. Mm. Porque, o sea, no, o sea, hijo, ¿cómo voy a ¿Adoptado? decir? Yo soy tu hijo, Mm. pero si tú adoptas, eso ya es otra cosa, ¿sí me entiendes? Sí, es un hijo adoptado, No, por eso, ¿y yo qué es? ¿Yo cómo soy? un hijo legítimo. Hijo legítimo. Pero el otro también es legítimo. Sí, el tema que al ser adoptado no viene de la misma simiente, no viene de la misma naturaleza. Sí, lo que- Jesús es hijo legítimo, unigénito o único porque Tiene- Él es Dios. Sí, que tiene la esencia. Esencia, sí, tiene- exacto. Entonces, acá lo que le está diciendo el Señor Jesús a un hombre que sabe la Biblia, un hombre súper religioso, un hombre que estaba buscando posiblemente agradar a Dios en sus fuerzas, le dice, frente a su halago, es necesario nacer de nuevo. Porque tú eres hijo de tu papá y de tu mamá y eso no te hace hijo de Dios. Pero posiblemente tenía la misma pregunta, pero yo soy hijo de Abraham porque creemos que venimos de la misma familia. Y dice, no, es necesario nacer del agua Del espíritu. y del espíritu. O sea, cuando dice eso, básicamente el Señor, leo, versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Leo en esta versión que me parece que nos va a dejar más claro. Versículo 7. No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla para donde quiera ir. Tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. ¿Cuál es la razón de Nicodemo? Nicodemo dice, ¿cómo puede pasar esto? Y Jesús le responde, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Acá esta versión que dice, el viento sopla para donde quiere ir. Tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo respondió, ¿cómo puede ser posible? Jesús le contestó, ¿eres tú maestro importante del pueblo de Israel y sin embargo no lo entiendes? Te digo la verdad, nosotros hablamos de lo que sabemos. Contamos lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan lo que decimos. Quedo en el versículo 12. Solo podemos compartir del Evangelio cuando hemos nacido de nuevo. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes son los mismos antes de Cristo y después de Cristo? Les voy a responder para que no se confundan. En un sentido, sí, y en otro sentido, no. ¿En qué sentido son los mismos? Bueno, el que nació de nuevo en Cristo, y era calvo, no le ha salido pelo. ¿Es en serio? ¿Qué tal que sí? No le sale pelo, ¿sí? Pronto. No le sale pelo. El que era blanco sigue blanco, el que era negrito sigue negrito, el que tenía 1,70 m sigue teniendo 1,70 m. Físicamente no cambiamos. Pero ¿en qué sentido sí cambiamos? En que vemos a Jesús y escuchamos a Jesús y sabemos que todo lo que hacemos es para el reino de Dios. Ya no tiene que ver con nuestra vida. O sea, tú antes posiblemente tú querías cambiar para tener una mejor vida. Nos pasa a todos. Yo digo, yo quiero dejar este pecado porque yo sé que el dejar de pecar me va mejor. De esa manera llegamos. Yo quiero ser una mejor persona. De esa manera llegamos.
Pero cuando estamos en Cristo, nuestra motivación ya no es esa. Yo quiero dejar de pecar para honrar a Dios, para agradar a Dios. Por eso quiero ser un mejor esposo. Yo no quiero ser un mejor esposo para que Raquel me ame. ¿Por qué? Porque ella ya me ama. Me amaba malo. ¿Y por qué me mira así? Es en serio, una mujer cuando uno lo ama como es. ¿O no, Loraine? Pero cuando uno cambia, Maikito, cuando uno cambia, y cuando uno cambia de verdad, de corazón, es porque ha nacido de nuevo y ve el poder de Dios. Entonces, cuando yo le comparto a otro, yo le puedo decir es que Dios cambia. Sí, pastor, o sea, eso es... se escucha bien lo que usted habla, porque usted es pastor, tiene conocimiento, lo siente. Bueno, las personas que están afuera, que no leen tanto la Biblia, ¿cómo hace para confirmar de que es algo o que es nacido de nuevo? Muy bien. Si nació del O sea, agua y del espíritu. Porque, sí, porque, o sea, para usted o para mí o para la mayoría de personas que estamos ahí aferrados, sabemos qué es lo que me mueve para que, o sea, confirmar de que yo soy salvo. Pastor, y esa parte donde dice, o sea, el 3, bueno, del 8 al 9, donde dice el viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también son todos los que nacen del Espíritu. ¿A qué se refiere eso? Se refiere que cuando pasa, tú no lo sabes cómo pasó, pero pasó. Un ejemplo, ¿escuchas el viento soplar? Normalmente uno cuando escucha el viento hace shhh, y uno dice, sí, yo estoy escuchando, pero no sé de dónde viene ni para dónde va. Sí, de hecho hay una manera de saber para dónde va el viento. Uno moja su dedo y pone arriba y uno medio sabe que está soplando el viento, pero uno dice, ¿de dónde viene? No sabemos, para dónde va no lo sabemos. Pero así obra Dios. Cuando tú te das cuenta, naciste de nuevo. Sí, y es que uno cuando no está con Dios, uno trata de cumplir las cosas de Dios, se esfuerza por cumplir las cosas de Dios, pero no encuentra el deleite de la salvación. Pero cuando Dios obró en nosotros, Entonces, el deleite ahí sería yendo a la iglesia o leyendo la palabra. ¿Sería eso? todas esas cosas, es que sí, uno las trata de hacer porque saben que son buenas. Pero si uno no se deleita en eso, entonces ¿eso quiere decir que no ha nacido de nuevo? No, Es porque que- está yendo por religiosismo o algo así. Es que Dios nos empieza a dar el deleite. Voy a hacer un ejemplo para que nosotros podamos entender. ¿Qué es deleite? Algo que se saborea, algo que sabe bien, algo que tú disfrutas. La comida que es pastor. Muy bien, la comida es algo que se puede disfrutar, el estar enamorado no lo disfruta, el ver cosas bonitas no lo disfruta. Jesús, ¿qué dice? Le dice el Señor Jesús, ¿qué le dice a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Pero dice que cuando tú naces de nuevo es algo que tú ves. O sea, quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y uno cómo ve el reino de Dios. Miren lo interesante. Es que el reino de Dios se ve. ¿Cómo se ve el reino de Dios? ¿Dónde lo ves? En la iglesia. Obvio. Y tú ves personas que no son perfectas, ves personas que están caminando en el Señor, que están luchando, pero ¿qué es lo que les ayuda a perseverar? Ahí está bien. Yo tengo una duda en el tintero, pero bueno. Hágale. Dile, no, tranquilo. Lo que pasa es que mi pastor, no sé si me quedó claro, que los niños no son cristianos. Nosotros acá enseñamos que los niños no son el futuro del reino, sino que ya son parte del reino. Tengo esa confusión. Muy bien. Cuando nosotros decimos que son parte del reino, debemos recordar, esto es una afirmación teológica desde una teología bíblica correcta.
¿En qué confiamos nosotros cuando tenemos nuestros hijos? En la promesa del Señor, que la salvación es de generación en generación, pero no es una salvación por osmosis. No es porque yo soy cristiano, Raquel es cristiana y tenemos hijos cristianos, sino porque los educamos y los instruimos en la palabra de Dios. La palabra de Dios les da la fe. Y la fe es una garantía de que ellos son poseedores del pacto. Cuando nosotros decimos que los niños son parte de la iglesia, es parte de la iglesia visible. Ahora, en la iglesia visible están cristianos y no cristianos. Pero nosotros sabemos que por las promesas del pacto, la mayoría de nuestros hijos son parte de la iglesia invisible. ¿Qué es la iglesia invisible? La iglesia invisible son todos los elegidos de todos los tiempos que están dentro del plan de la salvación. No sé si así le queda más claro. Cuando nosotros vemos, voy a hacerte algunos ejemplos. Hay hombres de Dios que sirvieron a Dios con sus vidas hasta el día de su muerte. Elí, Samuel. Pero la Biblia dice, y sus hijos no siguieron el camino de sus padres. Y Dios los destituyó y los mató. Juan David que Díaz estaba viendo sobre un gran hombre de Dios en Levíticos, capítulo 8, si no me equivoco. Aarón y sus hijos. ¿Se acuerda? Y se acuerda que dos de sus hijos presentaron un fuego extraño. Sí, pero se llama, no fue en el 8, ¿En el 9? No recuerdo. creo que fue en el 11. Mi pastor, otra pregunta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con algunos hijos de cristianos? Si no están dentro del plan de salvación, si ellos por la palabra no creen y su conducta no cambia, No son hijos de Dios. no son hijos de Dios. Pero es que un bebé, o sea, claro que no. Un bebé que ni siquiera conoce, no sabe ni leer, ni tiene... Muy bien, la Biblia habla de hombres que fueron bebés y fueron elegidos desde el vientre, como Juan el Bautista. No, mi pastor, es que mi duda, O sea, digamos, la vaina es como que, o sea, yo no creo que Dios mande bebés y los mate y los mande por el infierno. no, es que la pregunta es, porque uno llega a un punto de que los niños cuando confiesan que Jesucristo es el Señor y que creen en su corazón que Dios los levantó entre los muertos, es de la edad de los 12, ¿cierto? Ujú. ¿Qué pasa si el niño muere Antes. antes? Y no, Porque no es tampoco tan claro, porque una familia que no es cristiana, nacen hijos y mueren también antes de esa edad. ¿Qué pasa con ellos? Tanto como Sí, no, nosotros tenemos el caso, nosotros murieron dos bebés sin haber nacido. ¿Para dónde? O sea, ¿qué pasa con Muy ellos? bien, yo les voy a decir lo que dice la Biblia. La Biblia dice, como juicio, que Dios mandó a muchos bebés a la condenación. Porque sus padres no eran cristianos, porque toda su familia van a la condenación porque nacen sin Cristo y mueren sin Cristo. Pero también la Biblia dice, como en el caso de los niños de Belén, que murieron antes de los 2 años porque Nerón los mandó a matar. Dice que ellos son salvos porque estaban dentro del plan de la salvación. Dicen sus hijos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros no podemos decir? Este bebé se salvó y este bebé no se salvó porque la salvación es de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que La fundación ya nosotros sabemos, Dios o sea, sabe si solo somos Dios sabe salvos, si era no. salvo o no. Sí, exacto. Esas son cosas Solo que Dios sabe si solamente era Dios salvo o sabe. no. Yo no O sea, puedo lo que mi decir. pastor está planteando como evidencia es que el que no cree, o sea, no es nacido de la palabra de Dios, no es salvo. Exacto. Dios ya lo O sea, sabe. ya Es lo que dice, el otro tema no- es que la Biblia dice. No podemos decir O sea, ¿qué no podemos decir? que La Biblia nunca afirma que todos los bebés son salvos. ni tampoco. ¿Por qué razón? Pero no, hay una razón justa. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que desde que Adán y Eva pecaron, todos los seres humanos fueron destituidos de la gloria de Dios. Ahora, la Biblia también ¿qué dice? Dice que cada persona es responsable por sus propios pecados. Yo no sé si Loraine se acuerda cuando Luciana,
Sí está bien, ¿cierto? Sí me acordé. Era pequeñita, muy pequeñita, recién nacida, hacía cosas malas. Estaba cambiada, estaba bien y lloraba, hacía berrinche por alguna razón. Todos los bebés hacen eso. Y uno dice, ¿pero qué tiene? No tiene nada. Eso es la maldad que ellos manifiestan. Uno a un hijo nunca le enseña a mentir, pero lo primero que ellos hacen es aprender a mentir, a esconder. ¿Qué también hacen los niños chiquiticos? A hacer maldad, a ser egoístas. Tú le das un juguete y hay 2 niños de 6 meses. No saben ni hablar, no saben caminar, y tú les das un juguete y se están peleando y dicen mío, o se lo luchan y no quieren compartir. Mucho egoísmo en ellos. O le pegan al otro bebé. Sí, entonces uno ve, ahora, no estamos juzgando eso, no estamos diciendo, lo que estamos diciendo aquí, que para ver el reino de Dios, para entrar dentro del reino de Dios y para estar en el reino de Dios, uno tiene que nacer de nuevo, y es una declaración del Señor Jesús, indiferentemente de la edad. De la edad. Ahora, Dios, todos aquellos, la Biblia muestra de Juan el Bautista que síntomas de que él conocía a Jesús desde el vientre de la madre. La Biblia dice, Belén llora a esos niños y claman delante de Dios justicia por lo que Nerón hizo, y mataron muchos niños inocentes. Ahora, nosotros tenemos que considerar lo que dice la Escritura. La salvación es de Dios, y Dios a todo aquel que va a salvar lo regenera. Eso es lo que nosotros tenemos que decir. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Puede haber una familia cristiana que sus hijos, como los... Ahora, ¿a qué nos llama? ¿A qué nos llama por decir estos textos? A que tenemos que ser diligentes en instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Miren, más importante que hacer la tarea, que vayan al colegio, es que aprendan de Dios. Hoy me preguntaba una familia, me dice, pastor, es que la señora quiere renunciar a su trabajo para dedicarse a criar y a instruir a sus hijos, y el esposo no la deja. ¿Por qué? Porque asumieron deudas, asumieron cosas, y yo le preguntaba, ¿cuál es el principio bíblico? Pues criar a nuestros hijos en la amonestación del Señor, velar por su fe, porque ellos necesitan de Cristo. ¿Y cómo yo sé? Ahí está la promesa. Dice, tú lo acabas de leer, en Hechos 2:32, si no me equivoco. No. Porque para vosotros y para vuestros hijos son estas promesas. Y es por esa razón que marcan a los niños cuando nacen después de... Sí, claro, es que se marcan para ser los discípulos, no para salvarlos. O sea, entonces esto del viento sopla, bueno, del 8 al 9, se refiere a que... No sabemos cómo sucede la salvación, pero cuando te das cuenta, ya tienes un corazón nuevo, tienes un interés por las cosas de Dios, y cuando tú llegas a la iglesia, tú te das cuenta que el Señor está aquí. Pero digamos, eso sería como el... no sabes de dónde viene, ¿no? Y Sí, claro. Y ni a dónde va. Sí, 39. Sí, o sea, la salvación, no, yo no puedo decir exactamente cuándo pasó. Pues, Yo por lo menos mi salvación, yo creo cuando Dios me llamó, pero no sé cuándo pasó mi regeneración. Si ustedes me preguntan, yo de la edad de David, yo soñaba cosas que para mí me espantaban. ¿Por qué razón? Porque yo me quedaba dormido y veía una gran guerra en mi mente de niño. Veía a Dios peleando con su corte de ángeles contra Satanás. En ese tiempo no había ni todo lo de la televisión que hoy presentan, pero yo veía un gran combate y yo estaba en el medio, escondido entre las piedras. Y cuando yo decía pelea por Dios, y yo trataba de pelear por Dios, y veían que los diablos eran más feos, más grandes, más poderosos, y yo salía corriendo. Y en ese correr era curioso porque yo terminaba como volando, corriendo muy rápido, y llegaba hasta donde estaban los ángeles y me sentía seguro. Y ahí siempre me despertaba. Cosas de Dios. Pero lo que yo sí sé es que yo conozco hoy de Dios, que soy un hijo de Dios. ¿Cómo pasó? No lo sé. Cuando Nicodemo dice, ¿cómo puede ser esto de nacer de nuevo? El Señor Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Qué significa eso? Que es el poder de Dios por su Santo Espíritu que hace esa cirugía de cambiarte el corazón, que te da un interés racional por Dios,
de lo que estamos haciendo hoy, ¿sí? ¿Por qué razón? Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Y respondió Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué quiere decir? Que tú puedes leer la ley como la palabra de Dios como un religioso y te puede interesar, la puedes enseñar y no puedes ser salvo. Nosotros necesitamos que Dios intervenga para que nos cambie el corazón, para que nos cambie los intereses de nuestra vida, porque vivimos para Dios. No es lo que los demás ven, sino lo que Dios hace. Sigo, miren. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús le está diciendo, oye, yo soy el Mesías. ¿Tú me ves? ¿Tú me crees? Porque para que me veas y para que me creas, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo posteriormente va a ser el que va a bajar a Jesús de la cruz con José de Arimatea. Delante de todos, en contra de los fariseos que ellos mismos mataron a Jesús. ¿Por qué uno da su vida por Dios? ¿Por qué su vida es para Dios? O sea, aquí ustedes están bien, pero lo importante no es lo que hacen aquí, ni lo que hacen el domingo, sino lo que viven todos los días en su casa. En su corazón también. No, fuera en el trabajo. Exacto, porque estamos viviendo para Dios, porque dice, es que nosotros hablamos de lo que experimentamos. ¿Por qué nos comprometemos con Dios? Dice, y se refiere, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al final, ¿qué es nacer de nuevo? Creer en Cristo. Cuando yo creo en Cristo, yo hago 3 confesiones claras de quién es Cristo. Cristo es mi Dios, Cristo es mi Salvador y Cristo es mi Señor. ¿Por qué mi vida cambia? Porque el Señor o el amo es el que determina cómo debo vivir. Hace un rato en una clase me preguntaban también, un esposo quiere dejar a su esposa para salir al exterior para ganar mejor dinero y sostener a su esposa y a sus hijos. ¿Es bíblico eso? Si se va, pues llévesela también. Yo le decía, la Biblia presenta varios momentos donde hay hambre. ¿Y En quién? el caso de, pero- Noemí, Sí, pero la pregunta es, ¿quiénes se movieron? Los hijos o toda la familia. Todo el grupo familiar. Todo el grupo familiar. O sea, no se puede ir solo. Ujú. ¿Por qué razón? Porque hay un principio bíblico, pero lo particular es que en la Escritura no se mueve una familia como nosotros la conocemos. Se mueve todo un clan. Ujú. Porque si el pastor sabe- Pero si Abraham se movió con toda su gente. El pastor sabe- Isaac se movió con toda, no, es en serio, es con toda su gente. Jacob se movió con toda su gente. Dice 70 personas entraron en Egipto y es como Dios nos dirige. Mientras tanto sabemos que donde estamos Dios nos va a guardar, nos va a sostener, nos va a proveer. No es en serio y todos nos movemos como un clan porque hay una iglesia, hay una promesa de iglesia. Es necesario No, y es que nacer. si se va uno, se corrompe. O sea, eso es lo que puede pasar. Se corrompe. Es que yo lo que digo es que es la familia de Dios. si es hijo de Dios, ¿por qué se va a corromper? Es que miren lo interesante. La clase de hoy dice, aquel que nace de nuevo ve el reino de Dios. Entra al reino de Dios y tiene la vida eterna. No está pensando en un apellido, no está pensando en un hogar, está pensando de forma colectiva. Cuando el Señor Jesús salvó 2 hermanos por un lado, 2 hermanos por otro, y muchos hogares individuales, pero todos eran una familia. Y es una cosa extraordinaria. ¿A quién se presentó? A esas familias que estaban reunidas. Y es algo extraordinario.
porque nos convierte en una familia, pero una familia responsable, una familia diligente, una familia que experimenta y que puede hablar de lo que ha pasado en nuestro corazón. Esta iglesia comenzó básicamente con una familia y luego Dios fue añadiendo al resto y todos seguimos caminando como una familia y sigue añadiendo al resto. Sí, te das cuenta, o sea, bueno, sí, el día que tú te cases va a ser una alegría para nosotros como familia y tú lo vas a ver. No es en serio. Mucho. Sí. Hay un orden. Pero Dios, exacto, pero Dios va añadiendo. Pero ¿cómo los añade? Naciendo de nuevo. Lorraine, ¿sabes qué es nacer de nuevo? Tener un corazón nuevo, un pensamiento nuevo. Escuchar a Dios. Ahora, ¿cómo se escucha a Dios, no, Michael? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios nos va dando entendimiento y por eso uno encuentra el deleite. O sea, ¿yo por qué leo la palabra? ¿Tú por qué lees la Biblia? Para conocer de Dios. Pero encuentras deleite en eso, ¿sí o no? Antes lo podías hacer, ¿no? Uno va encontrando deleite y uno cuando tiene, por decir, su esposa, sus hijos, y uno dice, no es en serio. Uno dice, yo quiero conocer más, y uno ve las cosas maravillosas que Dios hace. Miren, yo he predicado este texto tantas veces, pero tantas veces me emociona, y yo digo, es que Dios es el único que puede cambiar nuestro corazón, y nuestra mente, y todos los motivos de nuestra vida. Es tan hermoso tener hijos para Dios. Es tan hermoso tener una familia en Dios, una iglesia en Dios. El fenómeno de hoy es el individualismo. Iglesias independientes, hogares independientes, vidas independientes, o sea, sin Dios. Porque acá dice, naces de nuevo y vas a ver y vas a entrar y tienes la vida eterna. Yo no puedo considerarme cristiano si yo no amo la iglesia. Yo no me puedo considerar cristiano si no amo la palabra. Yo no me puedo considerar cristiano si no me encuentro deleitándome entre cristianos. ¿Qué tal yo decirles, no, pues yo soy cristiano el domingo, predico como nunca, pero vivo todo el tiempo con impíos? Y me disfruto con los impíos. Predico como nunca, me comporto como siempre. Que te arrepientas, Maikito. No, es en serio, uno tiene que cambiar y el que me cambia es Dios a través de su palabra. Cuando el Señor dice, es necesario nacer del agua y del Espíritu, es que a través del Espíritu Santo nosotros somos lavados, purificados por dentro. No me pregunten cómo hace eso Dios, pero me hace tener temor de Dios. O sea, yo no tengo temor a que mi esposa me descubra. Tengo temor de Dios. Yo no tengo temor a que Juan David me descubra. No, yo tengo que tener temor de Dios. Yo por decía a David, tú tienes que aprender a obedecer aun cuando su papá no esté. Porque cuando él aprende a obedecer a su papá, también aprenderá a obedecer a Dios. ¿Qué sentido tiene? No, yo soy el mejor hijo cuando me ven. Pero cuando no, hago lo que yo quiero. ¿Sí me comprenden? Hoy tenemos que reflexionar y pedirle al Señor eso. Es necesario nacer de nuevo. Del agua y del Espíritu. El resto, el crecimiento, hijo, lo da Dios. En su momento, a su manera. Estamos siendo santificados, estamos siendo lavados, purificados. Solo piensen en esto. Tienen acá ustedes a un león. Y acá ustedes tienen a un conejo. Y ponen una zanahoria. ¿Qué escoge comer el león? Pues al conejo. Pero después de que se coma la zanahoria, para que sepa más rico. Si nosotros quisiéramos cambiar al león para que comiera zanahoria, No. tendríamos que como cambiar la naturaleza de carnívoro a que sea herbívoro. Alterarla. Ahora, piensen en algo. El no cristiano, para que sea cristiano, hay que cambiar su naturaleza. Para que no ame toda su conducta de muerte. Fíjense que el no cristiano ama la conducta de muerte. Se alcoholiza, matando sus neuronas hasta morir. Las drogas, el sexo, todo lo que llama diversión es una conducta de muerte. Se está matando.
¿O no? Pero Él lo llama bueno. En Cristo uno ya tiene la sabiduría. ¿Y qué ama? La vida. ¿Cómo hace uno para entender, perdón, pastor? Porque el texto de es necesario nacer de nuevo, ahí veo que es la obra de Dios, pero también hay la responsabilidad del hombre. ¿Cómo poder hacer esa diferencia? Porque es que yo no Versículo puedo- 14 y 15 es la respuesta. Lea el versículo 14 y 15 en voz alta. Juan capítulo 3, versículo 14, versículo 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. En el desierto salió todo un pueblo que decía que era de Dios. Pero nosotros sabemos que no salieron todos los de Dios, salieron muchos que no eran de Dios. Pero ¿quiénes se salvaban de morir mordidos por la serpiente? Quien miraba a la serpiente en el asta de bronce y decía, Dios sana. Pero ¿quién coloca esa voluntad? Es Dios, a través de nacer de nuevo. De esta manera igual, Dios nos permite a través de su palabra ver a Cristo, O sea, oír a Cristo. ¿cierto? Y ahí obró, ya me cambió el corazón, me cambió el entendimiento. Porque yo para Sí. poder hacerlo, o sea, tuvo que haber sucedido antes. Claro, Antes. ya no bebo del mundo, sino bebo de Cristo. Ya la diversión del mundo, ya yo me alejo, porque yo sé que en Cristo hay una mejor diversión, una verdadera felicidad, una verdadera bienaventuranza. No es necesario experimentar el mundo para saber que las cosas de Dios son mejor. Es mejor decir, yo conozco muchas personas que nunca se han alcoholizado, nunca se han drogado, nunca han fornicado, se han guardado y son perfectamente felices. Uno no tiene que, bueno, a mi esposa no le gusta el ejemplo, o sea, uno no tiene que saborear lo amargo para saber lo que es dulce. Lo dulce siempre será dulce. ¿Mejor ese ejemplo? Obvio. Sí. Entonces, fíjense, para saber que la vida cristiana es mucho mejor, es tomando distancia del mundo. Pero para eso es necesario nacer de nuevo. O sea, ver a Cristo, Juan David. Servir a Cristo. Y estar en Cristo. Y ojalá el Señor nos ayude. ¿Cómo podemos hacer con las personas que no conocen de Cristo? Pues orar por ellos. Predicarles el Evangelio. Invitarlos, ¿por qué los invitamos a la iglesia, a los grupos de estudio? Para que escuchen la palabra y decirle, es necesario para que tu vida sea realmente feliz, nacer de nuevo. No es ser una persona religiosa puede ser amargada, frustrada, porque solo lo conoce en la razón, mas no en el corazón. Necesitamos nacer de nuevo y solo Dios nos puede hacer nacer de nuevo. Hoy podemos hacer algo. Orar. Si hay alguna duda de nuestra salvación, puede ser una duda racional, pero dice la Biblia, el Espíritu Santo te va a confirmar que eres de Dios. ¿Cómo sabe cómo que te va a confirmar? Porque tú escuchas su voz. ¿Cómo la escuchas? Sabiendo que tú te deleitas en la palabra de Dios, sabiendo que tú amas las cosas de Dios y no son por las circunstancias, sino porque Dios está aquí. Está aquí adentro. Y quiere el Señor que cada día nosotros crezcamos en esa fe. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú obres en favor de tu propósito en medio de nosotros. Queremos, Señor, orar por aquellas personas que escuchan esta reflexión, para que seas tú, Señor, permitiéndoles nacer de nuevo. La religión conduce a una vida amargada, frustrada, pero tu palabra, la fe que tú nos das, nos conduce a ti, Señor. Y podemos hablar de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado, porque hemos nacido de nuevo por tu poder, por tu intervención, Señor. Y Señor, si alguno hubiera aquí que no ha nacido de nuevo, ten misericordia y permítenos nacer, Señor. Ayúdanos a dejar este mundo, abrazar la fe en Cristo y vivir para ti cada día. Bendice esta iglesia y bendice este grupo, Señor, trayendo personas nuevas, permitiéndonos verte a ti,
ver tu reino, entrar en tu reino y así disfrutar de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.